oculta que esa reflexión se produce en algún rincón de esa casa difícil y a veces casi inhabitable que es la izquierda, sobre la que tantas veces se cerniera la sombra orwelliana del 1984. Pero las dificultades que impone la lucidez crítica también impiden a Bartra dejarse mecer por el canto de las sirenas de un desencanto absoluto. Y ahí, y para eso, hace mucho que se colocó bajo la protección saludable de Julio Cortázar. Y desde ahí también, con una fe que se antoja inquebrantable en la capacidad propositiva y desacralizadora de las ciencias sociales, batalla, y creo que sigue batallando, contra la instalación de saber por estas mismas ciencias en un gesto recurrente que, sin citarlo, recuerda al Pierre Bourdieu de los últimos años. La obra de Roger Bartra lleva siempre la impronta de la reflexión teórica, el tributo al pensamiento crítico en su pluralidad. Tres conceptos que se complementan entre sí, se amplían, se modifican, resumen esta trayectoria teórica. Me atrevo. Las estructuras de mediación presentes desde los tiempos de su estudio del mundo campesino, las redes imaginarias del poder político que permiten luego conceptualizar la jaula. Llevan estos tres conceptos la marca del lugar bartriano, el pensamiento crítico marxista en sus avatares múltiples, el diálogo transatlántico y la que él mismo llama la condición post-mexicana. A lo largo de toda su obra se constata el placer, el hábito, la práctica saludable de la discusión crítica de las propias ideas, el arte de diferir con las grandes plumas nacionales e internacionales, esas que son también las de los grandes censores del deber ser de la opinión crítica. El estilo, correr constantemente el riesgo de desagradar, llamar a las cosas por su nombre, el arte de diferir, el arte de incomodar, la incorrección política reiterada, la urgencia de pensar, una urgencia de pensar especialmente aguda ante eso que Bartra identifica como la naturaleza del problema mexicano cuando dice: México se halla, junto con otras naciones del tercer mundo, ante un intrincado y trágico problema de civilización y no solamente ante un problema de desarrollo. ¿Acaso una enfermedad del alma? Esta urgencia de pensar, me queda claro, que pasa, como para Walter Benjamin, por un estilo nuevo de relación con el pasado, pero también con el futuro. Y parte de insistir en que nunca la nación es una, nunca está sola, nunca el problema es solo económico ni solo político, nunca la mexicanidad, si es que existe, es como la pintan. Solo la palabra que irrita tiene potencial liberador. Llegará tal vez el momento de constatar, a pesar de lo sombrío del título, que acaso habrá volado la calandria. Bienvenido a esta tribuna, Roger Bartra.
Ante todo, quisiera, desde luego, agradecer a mis amigos, los escritores Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez, por haberme invitado a estar aquí con ustedes, a venir a Guadalajara a esta cátedra. Asimismo, desde luego, quiero agradecer la cálida hospitalidad de Raúl Padilla, de Pablo Redondo, de Dulce María Zúñiga y de todos los miembros de la cátedra Julio Cortázar. Desde luego, me han conmovido y agradezco inmensamente las palabras de Elisa Cárdenas. Yo les agradezco a todos ustedes su presencia aquí. Voy a leerles un texto que he preparado para la ocasión. Se titula, como saben, La sombra del futuro, pero le he agregado un subtítulo que es Reflexiones sobre la transición mexicana. El futuro es incómodo y peligroso. Provoca intensas discusiones y amargos enfrentamientos. Algunos incluso se matan por el futuro. El texto clásico sobre el futuro, lo ha citado Elisa, es la novela 1984 de George Orwell, ha provocado intensas polémicas. Orwell describió en 1949 un futuro socialista terrible, capaz de aniquilar cualquier esperanza. Cuando 35 años después llegó la fecha fatídica, ya era evidente que el horror pronosticado por Orwell efectivamente había encarnado en el socialismo realmente existente. Así lo vio entonces Julio Cortázar, que en un ensayo sobre la novela de Orwell, escrito a fines de 1983, criticaba la situación de Cuba y Nicaragua y aclaraba que lo hacía por, subrayaba, por esos procesos liberadores y no contra ellos. Se distanciaba de la crítica contra los procesos socialistas y aclaraba, lo cito textualmente, cómo echar en saco roto las críticas de un Octavio Paz, de un Mario Vargas Llosa. Personalmente, decía Cortázar, comparto muchos de sus reparos, con la diferencia de que en mi caso lo hago para defender una idea de futuro que ellos solo parecen imaginar como un presente mejorado sin aceptar que hay que cambiarlo de raíz. Hasta aquí Cortázar. Pero en realidad fue el presente socialista que no mejoraba y que por el contrario empeoraba el que no tenía futuro. Fue cambiado de raíz menos de 10 años después. El futuro que vislumbraba Julio Cortázar no llegó. El socialismo se derrumbó y dejó maltrecha la utopía. En algunos pocos lugares, como en Cuba, quedaron maltrechas las ruinas del quimérico experimento como un recuerdo de un pasado que se malogró. Sí, el futuro es díscolo y engañoso. Gracias a los trágicos griegos, sabemos que el camino hacia el destino está empapado de sangre, crueldad y violencia. El futuro es indócil y no obedece al mandato de los profetas. Nos presenta una cara, pero cuando llega ha cambiado y tiene una faz diferente. Cortázar, en sus reflexiones críticas sobre el 1984, abordó el tema del llamado hombre nuevo, ese ser futuro que los ingenieros de almas debían comenzar a construir. Cortázar se preguntó, lo cito,